Muy buenas noches y bienvenidos al MVP del Día, un espacio en el que desde Negocios Televisión rescatamos los principales contenidos de la jornada. Hoy con nombres como Daniel Lacalle o David Cano, que nos ofrecen su visión sobre la situación actual del mercado. Todo ello también poniendo el foco en algunas oportunidades de inversión de la mano de gestoras como Tresis, como Dunas Capital y también como Orfeo Capital. También hemos puesto hoy el foco, hemos dedicado gran parte de la jornada de Negocios Televisión a hablar de dos de los temas del día. Por un lado, el precio de la luz, hoy con un nuevo récord histórico, ha subido 19 euros en relación al día anterior. Hoy vamos a hablar de ello con el secretario general de Facua sobre las principales medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros y también ponemos la mirada en las principales características del iPhone 13 que hoy tiene su keynote. Lo estábamos anunciando y aquí está a mi lado Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, un gusto estar aquí en vuestra casa de Madrid, que siempre estábamos hablando por videollamada, así que bueno, hoy nos hemos venido hasta aquí y quería empezar por la última hora, si te parece. Estamos muy pendientes, parece que la inflación es la palabra del año, incluso se habla de ello en la calle, que ya no es algo solo de sector o de nicho. Ese IPC de Estados Unidos que hemos conocido hace un ratito, a las 2:30 de la tarde, se confirma ese 5,3% interanual y ahora lo que nos preguntamos es hasta qué punto es o no transitorio, como nos argumentan los banqueros centrales, si estamos hablando de un problema que se está convirtiendo en estructural, si es un problema cuanto menos persistente. ¿Cómo lo ves? Bueno, la inflación, primero tenemos que entender que a quien le afecta, que es a los consumidores, la idea de que sea transitoria no les importa mucho, porque están viendo cómo suben los precios de los bienes y servicios que consumen y a la vez están viendo cómo sus salarios reales empeoran. Entonces, el argumentario de la inflación transitoria es una ridiculez. ¿Por qué? Porque la inflación obviamente se calcula en ratios de cambio anual. Entonces, si este año sube la inflación un 5% y el año que viene cae un 0,1%, sigue siendo un 4,9% de subida para el ciudadano. Y el problema es ese, el problema es que están subiendo los precios de los bienes y servicios no replicables más de lo que ninguno de ellos estimaba, que además de estar subiendo, están subiendo de manera estructural. Llevamos ya 3 meses, datos de inflación en los que ya no puedes hablar del efecto base, de la ruptura de las cadenas de suministro y todas estas cosas que se inventan para no decirnos lo que es una evidencia para todos los consumidores, que es que están subiendo demasiado los precios y que la política monetaria está llevando a cabo una erosión de los salarios reales y de los ahorros de los ciudadanos muy importante. Mencionabas, ¿no?, esos 3 meses en los que ya no podemos hablar tanto de transitoriedad. Me parece que van 4 meses ya seguidos con un IPC en Estados Unidos por encima del 5%, aunque ha caído 1/10 respecto al mes anterior. Hay quien decía, hoy quizás hemos visto el pico, ¿no?, en ese dato de inflación de Estados Unidos. ¿Qué perspectiva podemos tener de que realmente, o cuándo podríamos ver esa reducción significativa, ¿no? Como tú decías, si no sigue siendo un 4,9. Lo primero que tenemos que entender es que los mismos que dicen que hemos visto el pico son los mismos que decían que no iba a subir. Entonces, lo primero es que cuando no hay credibilidad en las estimaciones, no hay credibilidad en el diagnóstico. Y que lo que es muy peligroso es anunciar que ya se ha acabado la presión inflacionista cuando tienes el gas natural subiendo un 180% en lo que va de año y viene el invierno, cuando tienes el petróleo subiendo un 40 y tantos % y llega el invierno. Es que nos olvidamos de que estamos precisamente en la época en la que deberíamos tener una presión desinflacionista, ¿de acuerdo? Y que los alimentos frescos, todo aquello que consumimos diariamente sube muy por encima de ese 5%. No es que estemos hablando de que la inflación sea del 5%, no, es que estamos hablando de subidas del 15, del 20% en muchas partes. Y hay que recordarle a la gente que la inflación es siempre y en todo lugar, un efecto monetario. Es más cantidad de dinero yendo a activos escasos. Entonces, si se mantienen las políticas monetarias,
vamos a ver ese problema convertirse en estructural y a mí en cualquier caso no me importa que me digan que el mes que viene va a ser ligeramente inferior, me da exactamente igual, porque lo que sí estamos viendo es un impacto muy fuerte en el consumo y un impacto muy fuerte en la inversión por parte de aquellos que sí sufren en sus márgenes y en sus decisiones de consumo la subida de los precios. Estamos viendo ya a los bancos centrales, teníamos la semana pasada a Christine Lagarde, tenemos dentro de pocos días también a Jerome Powell, advertir o bueno, pues darnos un poco la pista de vamos a empezar a reducir compras, etcétera. En cualquier caso, ¿qué dices, no, frente a ese argumento de hay que hacerlo de forma muy gradual, muy paulatina, no asustemos al mercado, que no haya miedo? ¿Qué dices o cómo respondes tú a ese tipo de argumentos sobre cómo deberían hacerlo los bancos centrales en pro, bueno, pues de mantener una cierta calma? Bueno, pero ¿por qué tienen que mantener una cierta calma? No estamos en una recuperación muy sólida y los beneficios empresariales son buenísimos y todo va fenomenal. Entonces, ¿por qué tienen que mantener qué calma? Sí, ¿entiendes? Es que a veces los argumentarios están orientados a defender algo que es lo contrario a lo que dicen que ocurre, ¿no? Dicen que estamos en una recuperación muy sólida, en V, que todo va a volver a la normalidad para finales de este año y que a partir de ahí vamos a crecer mucho más de lo que es la tendencia histórica. Y entonces a la vez nos dicen que tienen que ir poco a poco, no se vaya a asustar el mercado, porque se va a asustar el mercado si todo va fenomenal. Porque hay una enorme burbuja, porque las valoraciones están absolutamente disparadas y porque hay una enorme cantidad de riesgo en los mercados financieros liderado por los bonos soberanos. Entonces resulta que cuando hablan de normalizar, no normalizan, porque lo que ha hecho el Banco Central Europeo simplemente es adaptarse a las emisiones netas de deuda de los estados. No va a dejar de ser el 100% de las emisiones netas de deuda, va a comprar más del 100% de las emisiones netas. Por lo tanto, si los bancos centrales realmente creen que hay una recuperación tan sólida como la que dicen que hay, normalizar debería ser no solamente una obligación, sino que además no debería tener ningún impacto. Lo que nos están demostrando con esos mensajes es que saben que hay un aumento del riesgo muy fuerte, que hay un exceso de deuda muy grande y que sobre todo no existe ningún estado, particularmente en la eurozona, que pudiese soportar la normalización, porque piénsalo, el bono a 10 años de España está al 0,3%. ¿A qué nivel empezarían a pensar los inversores en comprar bonos a 10 años del gobierno español, del Tesoro español, si no los comprase el Banco Central Europeo? Al 0,6, al 0,9, estamos hablando del doble, del triple, al 1,2, cuádruple, es decir, estamos hablando de que simplemente para que el bono a 10 años reflejase la realidad de la inflación, tendrías que ver subidas de las primas de riesgo del 300, 400, 450%. Y eso no lo puede soportar ningún Estado con los déficits acumulados, con la deuda que hay, etc. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es que los bancos centrales están siendo excesivamente cautelosos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa, porque están prisioneros de su propia política. Si normalizan, se desploma el mercado porque se ha tomado demasiado riesgo y las valoraciones de los bonos en particular están muy elevadas. Segundo, si no normalizan, se sigue aumentando el riesgo. Entonces, pues en esa es la tesitura en la que estamos. Nuestra posición es que van a seguir manteniendo políticas ultra expansivas porque no pueden hacer otra cosa. Porque ningún estado de los estados desarrollados se puede permitir en este momento, con los niveles de déficit estructural, es decir, el que se genera cuando también se crece, y de deuda que hay, no se pueden permitir una subida del coste de la deuda, aunque sea marginal, porque acuérdate, en marzo
las primas de riesgo, las rentabilidades exigidas subieron marginalmente y el Banco Central Europeo tuvo que entrar a comprar de manera agresiva. Eso nos demuestra, digamos, lo alejada que está la valoración de los bonos soberanos de la realidad fiscal de los estados. Esto es un poco la pregunta de la bola de cristal, ¿no? Pero si tenemos estos déficits y estas deudas disparados, siguen así, no te doy cifras de cada país europeo porque sabemos cómo están, teniendo en cuenta los diferentes programas que hay en marcha, además de, por supuesto, del Banco Central Europeo, de la FED, ¿cómo solucionamos este embrollo, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a esta situación que de alguna forma, bueno, pues estrangula a la propia economía? Bueno, no se le da la vuelta porque está hecho por diseño. O sea, no es... La política monetaria que se lanzó en el año 2013 vino con un requisito, con la idea de que la política monetaria daba tiempo para llevar a cabo reformas estructurales. Pero la política monetaria se ha convertido en una herramienta para ignorar y evitar las reformas estructurales. Entonces, ahora mismo, cuando en los bancos centrales nos están hablando de que se tiene que incluir en la política monetaria el cambio climático, ¿qué significa eso? Eso significa que todo lo que tenga que ver con gasto para acometer los retos del cambio climático no debe estar incluido dentro de las políticas de normalización. ¿Qué significa eso? Seguir dándole a la máquina, ¿verdad? Entonces, el gran problema es que si tú creas una política que incentiva el endeudamiento y incentiva la toma de riesgo por parte de los estados se lo toman. Claro, no existe el concepto de entrar en un buffet con hileras e hileras e hileras de pasteles que ponen con un cartelito que ponga coma con moderación y no ponerte hasta arriba de pasteles. Y eso es lo que está ocurriendo, esa es la manera de verlo. Y claro, la idea de que ahora vas a parar las recompras cuando no existe demanda en el mercado real de bonos del Estado a estos niveles y tienes que pensar en niveles que son 3, 4, 5 veces más altos de rentabilidad exigida antes de pensar en comprar, si no lo compra el Banco Central va a tener que seguir con políticas extremadamente acomodaticias. ¿Y qué me dices de las alertas que estamos oyendo en las últimas semanas de la banca de inversión? No sé, hemos oído a Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, hablando de correcciones en el mercado en lo que resta de año, ¿no? De cierta sobrevaloración de algunos activos, de cierto cambio o corrección que vamos a ver de aquí a diciembre. Bueno, primero, ¿están las bolsas caras? Sí. ¿Están las bolsas caras comparado con lo caro que están los bonos del Estado? No. Esa es la clave. La clave es que cuando tú llevas a cabo una política de represión financiera tan agresiva y tienes el bono a 10 años de España, por ejemplo, al 0,3%, claramente la valoración de empresas que tienen una rentabilidad por dividendo del 2,5% y no es mucho más atractiva que si el bono a 10 años estuviese al 2%, ¿vale? Entonces, lo más importante que tenemos que entender es, ¿puede haber una corrección? Pues por supuesto que puede haber una corrección, claro que puede haber una corrección. Lo que nosotros siempre decimos es que el inversor tiene que tener una cartera en la que haya, como en un equipo de fútbol, delanteros, centrocampistas, porteros y defensas. Y lo que la mayoría de los inversores no tienen son porteros y defensas. O sea, es decir, están muy expuestos a ciclo, muy expuestos a renta variable. La renta variable y la renta fija están muy correlacionadas y no hay portero y no hay defensa en ese equipo. Y faltan, pues, y por eso decimos que hay que tener exposición al dólar, por eso decimos que hay que tener exposición al oro, por eso decimos que hay que tener exposición a deuda de empresas de investment grade. ¿Por qué? Porque todo eso te genera un colchón que cuando el mercado se da la vuelta, te permite ver de lo que se ha dado la vuelta dónde hay oportunidades. Lo que no funciona como inversores, ya está más que demostrado, es, digamos, identificar picos y valles.
Porque cuando identificas el pico, a lo mejor es el rey, identificas el pico y te vas, es muy difícil que luego vuelvas a entrar. Y nosotros estamos aquí para invertir el dinero de los inversores a medio y largo plazo. Si piensas a medio y largo plazo y va a haber una corrección, tienes que tener una cartera suficientemente diversificada de verdad. Diversificar no es tener empresas que están todas ligadas al ciclo en distintos sectores, eso no sirve. Lo que tienes que tener son activos contracíclicos, ¿no? Y además aprovechar entonces esos periodos de corrección que se pueden dar perfectamente para buscar oportunidades. Eso es lo que nosotros consideramos, porque lo que sí vemos es que si miras la historia de los activos de riesgo en periodos como este, una corrección normalmente sirve como oportunidad para reorientar las carteras. ¿Qué es lo que hay que hacer de cara a una corrección? Si creemos estas estimaciones, que por supuesto son estimaciones cada uno de su casa de inversión particular, si tú crees que eso va a ocurrir, sal inmediatamente de los activos más ligados al ciclo, de las empresas esas que se llaman value, ¿no? Porque están muy expuestas y a lo mejor la parte del ciclo ya está más que descontada en sus valoraciones. Bien, y buscas pues otros, y sobre todo ante escenarios de inflación y menor crecimiento, ya sabemos que los activos que funcionan mejor son precisamente aquellos que parecen más caros, las empresas tecnológicas, ¿no? Sí. ¿Y por qué parecen más caros? Parecen más caros porque tienen múltiplos más altos, pero crecen mucho más, tienen mayor capacidad de mantener sus márgenes y sobre todo, ante un escenario de inflación como el que estamos viendo, no se encuentran con el riesgo regulatorio detrás. Lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Alemania, lo estamos viviendo en Francia o en Italia, donde, claro, sí puedes tener una empresa que parece ópticamente barata y muy segura, pero como el gobierno le ponga el ojo de malvada empresa que sube los precios, entonces pierdes dinero como inversor. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente cautelosos dentro de la realidad de que la política monetaria va a seguir siendo acomodaticia, de que la parte más abrupta de la recuperación ya ha pasado, hace ya muchos meses, de hecho, estamos en septiembre y en junio ya vimos los cenits de recuperación, ¿no? Y nada, pues oye, buscar oportunidades que las hay, ¿no? Como estábamos hablando ahora. Porque me hablabas de tecnológicas y de esas amenazas o presiones que pueden venir desde determinados lugares. Estamos pendientes de China últimamente, ¿no? Por esa intención de Pekín de no permitir que las grandes tecnológicas tengan demasiado poder. Lo hemos visto con el IPEI ayer, lo estamos viendo con las empresas de videojuegos. ¿Qué te parece, ¿no? El mercado chino en todo este contexto? También hemos asistido a esa batalla entre George Soros y BlackRock a costa de entrar en China o no, deshacer posiciones en China o no. Siempre estamos mirando a China como ese mercado del futuro, por así decirlo, aunque sigamos pues con la mirada en Estados Unidos. ¿Qué te parece todo este debate en torno al sector y en torno a China? Yo creo que cuando la gente invierte en China y en su decisión de inversión ignora el elefante en la habitación, que es que hay un gobierno comunista que tiene como objetivo el control y no el crecimiento empresarial, no puedes hablar de empresas baratas, porque el descuento lo genera el propio gobierno. Esto yo creo que la gente lo ha entendido con Brasil y lo ha entendido con Rusia, pero parece no querer entenderlo con China. Y la idea de que el intervencionismo en las empresas se circunscribe solamente a algunas tecnológicas porque tienen mucho poder de mercado. Vamos a ver, si tienen mucho poder de mercado y te preocupa o lo que sea, todo eso, hay una serie de elementos de regulación independiente que los puedes llevar a cabo. Lo que no tiene absolutamente ninguna lógica es que tú vayas como gobierno exigiendo a las empresas que utilicen un porcentaje de su balance para gasto político. Lo llaman social o como quieran, gasto político, fundamentalmente. Entonces, hay que ser consciente de tres cosas en China. Uno, la economía china lleva cerrándose prácticamente 7 años. Esto es importante, porque las expectativas de altísimo crecimiento y de apertura y de todo, eso está detrás de nosotros. Dos,
en la valoración tienes que incluir el hecho de que el gobierno, en cualquier momento, por una decisión política, puede hacer lo que estamos acostumbrados en algunos países del sur de Europa, que es darle un hachazo a las empresas. Tercero, tenemos que entender que el nivel de endeudamiento de las empresas en China es extremadamente elevado y que la capacidad de generar márgenes también está, digamos, diluida por el hecho de que las exigencias por parte del gobierno vienen cada vez mayores, de una manera más agresiva en cuanto a que el gobierno controle la actividad de las empresas. Por lo tanto, todo eso significa compresión de múltiplos. A partir de ahí, unos consideran que va para arriba, otros consideran que va para abajo. Pero lo que no puedes pensar nunca es: Google cotiza estos múltiplos, el equivalente chino cotiza a estos y tiene que converger hacia arriba. No, eso no va a ocurrir nunca. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a analizar con Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, veíamos esas medidas que ha sacado adelante el Gobierno, entre ellas lo que conocíamos, una de las cifras claves, esos 2.600 millones de euros que van a tener que devolver las energéticas por parte de esos beneficios extra obtenidos en medio de los repuntes del precio de la energía. Por empezar con una pregunta un poco más genérica, ¿cuál es la valoración o la crítica que hacéis desde Facua de las medidas que hoy ha planteado el Gobierno? Bueno, desde luego nos parece positivo el hecho de que haya por fin una intervención en el mercado, en este caso poniendo ese tope al gas y provocando un efecto que sin duda va a ser positivo, no para rebajarnos la factura, no para que paguemos una luz barata, sino para reducir el impacto de la grandísima subida que estamos sufriendo desde hace ya muchísimos meses. Por tanto, esa medida y además el alcance político que tiene ese protocolo de intervención creemos que es correcto, aunque hay muchísimas cosas más por hacer. También está esa vía que ha pasado ya o pasa por el Congreso de recortar beneficios caídos del cielo correspondientes a la sobreretribución, sobre todo a centrales hidráulicas y nucleares por no emitir CO2. Hablaba el Gobierno hace 3 meses de 1.000 millones, al final dice que serán 650 millones. Bueno, esa es la parte negativa, que no va a ser tan alta la cifra como nos anunciaba, pero evidentemente también es una medida correcta, más que positiva, comprometida en este caso en el acuerdo de gobierno de PSOE con Unidas Podemos. Por tanto, eso es cumplir acuerdo de gobierno en parte. El anuncio relativo al gas es una novedad importante, pero ya digo que faltan muchas cosas por hacer en el sector. Entre esas cosas que consideráis desde Facua que todavía queda por hacer, ¿cuáles serían? Porque una de las críticas que lanzabais al Gobierno era que no se había anunciado por parte del Ejecutivo de Sánchez sobre, por ejemplo, la necesidad de una reforma del bono social. Sí, es que nos están haciendo esperar demasiado. Hace ya mucho tiempo que se firma ese acuerdo programático, en diciembre del año 2019, incluye, como no podía ser de otra manera, una reforma importante del bono social, pero desconocemos cuál es la fórmula que quiere o pretende utilizar el Gobierno para esa reforma. Nosotros hace 3 meses trasladamos al presidente Sánchez y a varios ministros, entre ellos, por supuesto, la vicepresidenta Rivera, cuál es el modelo de bono social que creemos que se podría poner en marcha, que sería razonable, que sería aplicable. Bono social, que hay que tener en cuenta, implica descuentos en la factura para consumidores vulnerables que irían a cargo del sistema eléctrico. Son las eléctricas al final las que están pagando, entre comillas lo de pagando, es una especie de reducción de sus beneficios para el resto del mercado. Nuestra propuesta parte de más personas con derecho a bono social que ahora, muchas más. Hoy hay muy pocos consumidores que tienen bono social, bien porque no conocen su existencia, bien porque no les da para obtenerlo, porque ganan demasiado dinero en relación a lo que se plantea como criterio de ganancia máxima, aunque también hay que decir que el bono social de hoy, igual que el de las legislaturas anteriores, desde la de Zapatero, plantea que cualquier familia numerosa, aunque sean multimillonarios, tiene derecho al descuento, cosa que nos parece bastante incongruente. Por tanto, hemos trasladado una propuesta que ampliaría la masa de consumidores con derecho, que implicaría además descuentos mucho mayores a los que hay hoy en día. Nosotros partimos de un descuento de al menos el 50% en factura, y que cualquier persona que en una familia ganen pues no más de 2 salarios mínimos o hasta 3 en función del número de miembros y sus características ya pudiera acceder al bono social.
Y por cierto, Rubén, ¿cómo habéis estado viendo vosotros desde Facua pues las distintas medidas que han adoptado algunas de las principales energéticas del país? Hablábamos ayer, por ejemplo, de Endesa, de cómo modificaba la tarifa personalizable para que de alguna forma minimizar el impacto negativo de la factura de la luz en estos momentos sobre los consumidores, pero claro, es una tarifa que aplica en un plazo de 2 años. Esto puede tener la lectura de la letra pequeña de que, claro, si en 2 años la situación mejorase, al final si nos mantiene una tarifa base es la energética la que sigue ganando en función, ¿no? Si cuando fija un precio objetivo, pues depende de hasta qué punto lleguemos en los futuros precios de la luz. Bueno, entendemos que esto al final es como todo, ¿no? El mirar al final por el propio interés y por el beneficio económico de la empresa, ¿no? Pero ¿cómo habéis estado viendo vosotros las distintas medidas, los distintos cambios que han hecho en algunas de las tarifas? Bueno, citaba Endesa porque era la más reciente, pero bueno, también lo hemos visto en el caso de Naturgy y de Iberdrola en medio de este repunte de los precios. Nosotros en Facua llevamos desde principios de año monitorizando precios y viendo que se producen subidas importantes. Hace ya años que revisamos el mercado, tomamos como referencia 10 comercializadoras de las principales que hay en el mercado y veíamos como mes a mes, a veces de una semana para otra, dentro de un mismo mes, cambiaban la tarifa al alza. Conforme han ido creciendo los precios en la subasta mayorista, buena parte de las ofertas del mercado mayorista, del mercado libre, perdón, también han ido encareciéndose. Ahora de repente nos lanza un mensaje las 3 grandes eléctricas, los 3 señores del oligopolio, diciendo ahora vamos a ser mucho más baratos. Pero luego eso tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, lo hablabas de la obligación de tener un periodo mínimo de tiempo bastante largo con la tarifa contratada. Es un juego de trileros. Llevan toda la vida tomándonos el pelo. Incluso antes, cuando podían los comerciales visitarnos puerta a puerta, antes de la prohibición de esta fórmula de ventas que aprobó el gobierno anterior, el del Partido Socialista en solitario, antes venían a casa y llegaban hasta a falsificarnos contratos. Decían que venían a revisarnos el contador y que firmáramos un parte de que efectivamente habían acudido y lo que firmábamos era un contrato de cambio de tarifa o cambio de compañía. Por tanto, no nos fiamos de las grandes eléctricas. No podemos confiar en los anuncios que han lanzado para tener un impacto mediático que traslade la idea de que, hombre, han sufrido mucho esta subida de precios porque ellas no tienen nada que ver con ella y ahora van a ganar menos dinero porque son muy buenas con los consumidores. Es que eso no se lo cree absolutamente nadie en este país. Por tanto, vamos a ver a partir de mañana, que creo que lanza Naturgy su oferta y en los próximos días, si no ya a las otras compañías también, Endesa e Iberdrola, lanzan las suyas. Vamos a evaluar qué es lo que realmente hay detrás de esos precios y sobre todo, las ofertas personalizadas tienen una trampa y es que yo no puedo ver en una página web cuál es el precio. Dicen que es una tarifa solo para mí en función de mi histórico de consumo, lo cual me dificulta enormemente establecer comparaciones, evaluar si hay tomaduras de pelo gordas o pequeñas. Así que realmente no nos creemos que esto vaya a ser romper el funcionamiento del mercado y las eléctricas se convierten en filántropas que nos van a regalar grandes descuentos, sino que sencillamente es una estrategia porque seguramente saben que los consumidores están empezando a huir a otras compañías que pueden cobrar algo menos o sencillamente no se fían en absoluto y han seguido teniendo el PVPC, que lo tengamos con la compañía que lo tengamos, siempre va a ser el mismo precio. Este año, evidentemente, absolutamente inflado y a ver las medidas del gobierno, cuánto llegan a amortiguar ese incremento. Y Rubén, teniendo en cuenta pues todas las medidas, ¿no?, para bajar el precio de la luz que se han presentado, bueno, mecanismos para aminorar el exceso de retribución del gas, limitar el impacto del coste del gas, las nuevas subastas de energía que se prevén para aportar, según decía la ministra Rivera, esa liquidez, la competencia en los mercados, facilitar la energía barata. Todas estas medidas que recogemos, ¿vosotros cómo calculáis que van a impactar de forma positiva ya en el usuario final? Porque al final sí que es cierto que, bueno, conocemos algunos datos de cuál va a ser el impacto en las grandes energéticas, pero teniendo en cuenta también que todavía no sabemos cómo se va a plantear este invierno, no sabemos si va a ser, por ejemplo, como el año pasado y nos viene de repente un Filomena, ¿cuál es el impacto que podemos esperar nosotros en casa? Bueno, partimos de la idea de que no vamos a tener precio barato, no vamos a tener los precios del año 2020, que fueron especialmente bajos en comparación con, bueno, pues con el ciclo histórico, pero hay que decir que la bajada del IVA del 21 al 10%, con los datos recientes del mes pasado, amortigua en el entorno de unos 10 euros para un usuario medio la subida. Ahora nos vamos a encontrar con una eliminación prácticamente, con minimizar al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad, que está ahora en un 5,11%,
Eso, con los datos de las primeras 2 semanas de septiembre, nos sale que se amortigua la subida en 4,75 euros para un usuario medio. Esos son los datos, digamos, más fáciles de calcular, pero ahora se trataría de evaluar el impacto que van a tener las medidas del gobierno, sobre todo las que tienen un efecto inmediato en la factura, ¿no? Eso nos resulta enormemente complicado en estos momentos hacer una predicción de lo que podría ocurrir. Nos preocupa que el presidente del gobierno, y hoy el gobierno en su conjunto, el comunicado que lanza Moncloa, habla de que con las medidas del gobierno va a provocar que cuando acabe 2021 y hagamos un análisis del conjunto de la factura que hayamos pagado los consumidores, estaremos pagando, o habremos pagado, mejor dicho, lo mismo que en 2018 más el IPC. Nos preocupa, digo, porque 2018 fue el segundo año más caro de la historia. Es decir, no fue un año interesante para el consumidor, no fue un año barato, que queramos mirar los consumidores y decir ojalá volviéramos a eso, ojalá volviéramos a 2020, ¿no? Que también la coyuntura de pandemia, el hecho de que hubiera un confinamiento provocó una enorme bajada de la demanda y por tanto eso derivó en una bajada también importante de la tarifa que pagamos los consumidores. Pero 2018 como referente y además advirtiendo de que habría que sumar el IPC a lo que pagamos en 2018 para sacar lo que al final pagaremos en 2021, no nos está planteando el gobierno un escenario especialmente interesante para los consumidores, especialmente positivo. De cualquier manera, es cierto que ahora mismo la electricidad seguía subiendo, ha subido en julio, ha subido en agosto y en septiembre es una auténtica brutalidad. Hemos pasado de una factura de 93 euros para el usuario medio en agosto a 108 euros en las 2 primeras semanas de septiembre, si hacemos una prospección a lo que representaría un mes completo. Por tanto, septiembre iba a ser pues no ya el año más caro de la historia, es que es absolutamente alucinante a dónde iba a llegar la tarifa y es cierto que esto va a amortiguarlo. A 108 le podríamos quitar esos casi 5 euros de la eliminación casi del impuesto especial de la electricidad, pues ya hablaríamos de amortiguar hasta los 103, que sigue siendo una diferencia importante con los 93 de agosto, pero a ver la otra medida, la potente, la que anuncia el gobierno en relación a ponerle el tope al gas, ¿no? En cualquier caso, ya digo que no vamos a acabar el año bien. Octubre, noviembre, diciembre no va a ser un trimestre de tarifas baratas, que nadie piense que este anuncio del gobierno representa solución al gran problema de la electricidad. En cualquier caso, es una medida positiva, es una intervención en el mercado después de haberse tirado, no este, sino todos los gobiernos, décadas diciéndonos que no se podía intervenir en el mercado, que no se podía poner precios máximos a prácticamente nada y al final se podía, igual que se pudo bajar el IVA de la electricidad, que también nos decía el PSOE que eso estaba prohibido por Bruselas y que no podían hacer nada. Entonces, Rubén, ¿por qué ese cambio de parecer por parte del Ejecutivo? Que, por cierto, hoy estamos viendo, ya lo esperábamos, ¿no? En las caídas que estamos viendo en las acciones de estas principales eléctricas, bueno, Endesa sin ir más lejos, con caídas ya cercanas al 5% en bolsa. Y cuanto más caigan, supondrá que seguramente el impacto positivo para los consumidores de la medida será mayor, porque nadie mejor que las eléctricas sabe cómo va a impactar esto en la tarifa que pagamos. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, porque hace 2 meses, poco más, baja el IVA y no antes. Pues porque la presión a todos los niveles ha supuesto un cambio en la forma de hacer política de este gobierno. Recordemos que es una coalición donde hay distintas voces. De hecho, dentro del propio Partido Socialista también hay distintas voces, unas que tienden más a una política liberal y otras que puede ser más socialdemócrata, pero aquí hay varias voces en este gobierno. Hay una sociedad civil organizada por ejemplo, a través de entidades como Facua, que llevamos mucho tiempo reclamando cambios, haciendo propuestas concretas, pidiendo intervención en el mercado, pidiendo un tope a determinadas tarifas dentro del mix energético. Hay una sociedad que está clamando por lo que está pasando. En las redes sociales vemos continuamente ese mensaje crítico contra el gobierno. Los medios de comunicación os estáis haciendo eco y, por tanto, al final el problema de la luz es un problema prioritario para este gobierno, fruto de esa presión, fruto de ese debate interno, y al final se ponen en marcha medidas que ya digo que no son todas las que hacen falta, que hay que hacer mucho más, pero desde luego es un paso interesante el que se da hoy sin duda. Por tanto, Rubén, ya para concluir, paso adelante el que da el gobierno, entendemos, por tanto, si lo calificamos de forma global, nos quedamos con un sabor agridulce, dulce por el paso que ya se ha dado, agrio por la parte de todo lo que queda todavía y que quizás estamos llegando algo tarde a estas medidas. No vamos a decir ya que este gobierno está absolutamente de brazos cruzados ante todo lo que está ocurriendo en el sector energético. Somos conscientes de que las medidas que se ponen en marcha hoy son fruto de un análisis concienzudo por parte de los distintos ministerios implicados y muy especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica, con una presión
que ha ido, digamos, a distintos niveles desde el socio de gobierno, desde Unidas Podemos, pidiendo algún tipo de intervención en el sector a nivel tarifario. Por tanto, yo creo que la valoración tiene que ser positiva, pero sin tirar cohetes, sin pensar que por fin vamos a tener un precio de la luz barato en España, y con un mensaje creo que es fundamental que hay que lanzarle, al menos lo hacemos desde nuestra organización, al presidente Sánchez. Vamos a tener los mismos precios, dice, que en 2018, pero con el incremento del IPC acumulado. No a todo el mundo le suben el salario conforme al IPC. Bien, no es que la medida sea positiva, pero desde luego es un paso. Eso sí, hay que recordarle al presidente que en enero de 2018, ese año que ahora vamos a tomar como ejemplo a imitar, en enero de 2018 pedía explicaciones al presidente Rajoy por lo carísima que estaba la electricidad, y siguió subiendo a lo largo de ese ejercicio. Por tanto, si en 2018 consideraba que la luz estaba extraordinariamente cara y que había que acometer medidas, pues entendemos que lo que va a hacer ahora es volver a una situación anterior o parecida, pero que tendrá que seguir acometiendo medidas para bajar el recibo, para bajarlo muchísimo más. No ya para amortiguar una gran subida, sino para que tengamos unos niveles medianamente razonables. Eso requiere muchos más pasos, y esperemos que esto no se enfríe, porque posiblemente si se enfría el debate sobre el sector eléctrico de aquí a unos meses, porque baje un poco la tarifa, igual el gobierno se relaja un poco. Yo creo que aquí es fundamental que los ciudadanos y que organizaciones de la sociedad civil sigamos marcándole también el ritmo al gobierno sobre prioridades en política social, y la luz tiene que ser desde luego una de ellas. Pues muchísimas gracias por este repaso, por la valoración de las medidas adoptadas hoy por el Gobierno aprobadas en el Consejo de Ministros. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Ya tenemos aquí el nuevo iPhone, el iPhone 13. Por fuera, por las primeras impresiones, lo que hemos podido ver de este dispositivo de la compañía, diseño bastante similar, con una pantalla de 6,1 pulgadas para ese iPhone 13, 5 colores entre los que destaca el rosa. Por dentro, que tenemos un nuevo chip de la compañía, también una versión actualizada, el A15 Bionic, fabricado por la propia Apple. Un chip de 5 nanómetros y 15.000 millones de transistores. Dice la compañía, va a ser el teléfono, el smartphone más rápido del mercado, un 50% más veloz en la unidad de procesamiento central y un 30% con más capacidad, más veloz en el procesamiento de imágenes. Otra especificación importante, la cámara. Seguimos en la cámara dual para ese iPhone 13. 12 megapíxeles cada lente, eso sí, entra un 47% más de luz, hay mayor estabilización y también mejor modo noche. La capacidad de almacenamiento parte en esta ocasión de los 128 gigas y el precio a partir de los $799. Además, hemos visto el iPhone mini, el Pro Max, una nueva versión del reloj, el Apple Watch Series 7, el iPad y el iPad mini. Todas las novedades de producto que ha presentado la marca, y como les hemos contado también aquí en Negocios, ese iPhone 13, la joya de la corona, en la línea de los rumores que había en el mercado, y con esas novedades en cuanto a especificaciones. En cuanto lo tengamos entre manos, os contamos también qué nos ha parecido en profundidad. David Cano, socio director de AFI, Analistas Financieros Internacionales, Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acercarte. Un placer. A la antigua normalidad. Sí, señor. Ya teníamos ganas, volver a hacer cosas de estas, desde luego que sí. Bueno, inflación, hoy tenemos IPC en Estados Unidos, veremos el IPC también en Europa. ¿Cómo veis desde AFI? ¿Permanente, momentánea, persistente? Muy bien, pues este repunte hacia zona de máximos momentáneo. Sí que entendemos que estamos ya muy cerca del máximo del actual ciclo y que por lo tanto a partir de ahora deberíamos asistir a una reversión, a una normalización. Pero lo que sí que puede ser permanente son tasas de inflación por encima de la media de la última década, y en el caso de Estados Unidos pues en la zona del 2,5%, y en Europa del 1,5 al 2, ¿no? Por tanto, un poco de todo. Este repunte es coyuntural, pero sí entramos en una nueva fase con un crecimiento de los precios por encima del de la última década. ¿Preocupante para el inversor? No, porque un crecimiento de los precios entre el 1,5-2 en Europa y entre el 2-2,5 en Estados Unidos es hasta bueno, es una
Es un entorno en donde las empresas pueden tener cierta capacidad de revisión de sus precios, eso por tanto es bueno para la renta variable y sobre todo, y esto es lo que más nos podría preocupar, no va a llevar a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias, porque este sería el gran problema, ¿no? Con inflación alta, los bancos centrales se ponen nerviosos, endurecen la política monetaria y ese sería el escenario negativo. Eso podría suceder si nos equivocamos en la primera de las frases y por lo tanto no estamos en un máximo en la tasa de inflación y en los próximos 12, 18 meses se estanca o incluso sube y se queda en el 4 o el 5%, como digo, con la tasa de inflación en la zona del 1,5 o 2,5%, parece que los bancos centrales no van a ponerse nerviosos, no van a endurecer su política monetaria y esta va a seguir siendo expansiva, por lo tanto es un buen escenario para los activos de riesgo, para la renta variable. Es bueno, relativamente bueno para las empresas y no es malo para la renta variable porque no va a llevar a cabo o no va asociado a un repunte de los tipos de interés a largo plazo. Bueno, sí, veíamos un gráfico esta mañana de la Reserva Federal que decía las expectativas del consumidor, que situaban a 3 años vista el 4% en Estados Unidos. Bueno, son esos indicadores que a mí me resultan difíciles de interpretar. Preguntarle a un ciudadano, a un consumidor, ¿qué esperas que va a pasar con la inflación? La verdad es que yo creo que hay un componente de contemporáneo, ¿no? Si a cualquier ciudadano le preguntas qué va a pasar con la inflación, pues te va a decir que mantenimiento más o menos en estos niveles. Sí habría un problema de que esas... O sea, quiero decir, limitaría la capacidad predictiva de ese indicador a la hora de anticipar qué va a ser la inflación, pero sí que es cierto que puede haber cierta presión y se pueden activar ciertas espirales inflacionistas. Ese podría ser un poco el problema. Pero, en cualquier caso, yo creo que las expectativas de inflación en general están ancladas, ¿no? Y esto debe ser otro de los elementos para pensar que no vamos a asistir a un desbordamiento de la inflación. ¿Qué es el riesgo? Evidentemente, que el riesgo hace 5 años era la deflación. Ahora hemos pasado de un riesgo de deflación a un riesgo de una inflación al 5, pero las probabilidades de ocurrencia, como digo, pues en nuestra opinión son bajas. ¿Qué deben tener los inversores en la agenda para lo que queda de este 2021 e incluso para arrancar en 2022? ¿Hay algo que se debería balancear porque haya cambiado la fotografía? Bueno, hay cosas que han ido claramente a mejor. Los beneficios empresariales nos están sorprendiendo muy gratamente, la capacidad de aumento de los beneficios que se han recuperado prácticamente todo lo perdido por el COVID. Es cierto que, como siempre, depende de índices, depende de acciones, pero en general los beneficios empresariales como la gran palanca, el gran factor director al alza en las cotizaciones bursátiles. La parte negativa, bueno, pues evidentemente cierto deterioro del riesgo geoestratégico, geopolítico, lo de Afganistán, evidentemente pues hay que analizarlo, hay que analizar la situación política en Alemania, con el relevo en la presidencia, hay que estar permanentemente pendiente de lo que sucede entre China y Estados Unidos y el riesgo geoestratégico, el riesgo geopolítico que se nos había olvidado un poco tal vez por la pandemia y porque otros frentes como el Brexit o las elecciones en Estados Unidos se habían resuelto. Bueno, pues como digo yo, creo que esa parte es lo que hay que vigilar. Y evidentemente hay que vigilar a los bancos centrales. Lo que sucede es que parece que no va a ser un escenario negativo, al menos en los próximos 12 o 15 meses, ¿no? Por lo tanto, buenas noticias desde los beneficios empresariales, no son malas desde los bancos centrales, y la geoestrategia yo creo como el elemento que hay que vigilar muy mucho, porque el ciclo económico es verdad que se va moderando, es verdad que se va desacelerando, pero en tasas de crecimiento robustas, con un estímulo fiscal en Estados Unidos y en el área euro que se va a materializar el próximo año. Es decir, en el frente crecimiento del PIB no vemos dificultades. ¿China sí. Y más China o China moderada limitada? Bueno, China efectivamente es la segunda economía del mundo, es el motor, aunque este año puede ser que Estados Unidos aporte más crecimiento teniendo en cuenta su mayor tamaño y es una economía que abraza el 7%, pero evidentemente hay que analizar China. Nosotros es una economía que hemos tenido sobreponderada en nuestras carteras. Digo hemos, en el caso de la renta variable, porque es verdad que las decisiones tomadas en las últimas semanas, bueno, pues sí han deteriorado algo el perfil de rentabilidad-riesgo en la renta variable, pero desde luego sí, lo habéis comentado antes, en renta fija estamos largos en renta fija china, llevamos ya 1 año y pico, al final es y cuidado, y en China denominadas en renminbis, porque no necesariamente son todo emisiones de las compañías estatales o del Estado, es decir, hay compañías internacionales que emiten bonos panda, que emiten bonos, una compañía alemana o americana puede emitir bonos en renminbis,
y por lo tanto es el tipo de bonos que se pueden comprar. Los tipos de interés del renminbi están en la zona del 2-3%, es decir, ya tienes un diferencial positivo contra el euro o contra el dólar. Además, bueno, pues el renminbi es una moneda que puede tender a la apreciación, al menos contra el euro. Es un país que sigue teniendo superávit por cuenta corriente, no es un país que tiene un diferencial de inflación. Bueno, en definitiva, argumentos que tal vez pueden resultar un poco técnicos y macros, pero que todos ellos sumados sí apuntan a que tiene mucho sentido tener renta fija china denominada en moneda local. No sería más que un reflejo de lo que es una realidad, y es que el mercado de renta fija chino es el segundo mayor mercado del mundo. El mercado bursátil chino es el segundo mayor mercado, mucho mayor de tamaño que el japonés, prácticamente le dobla en tamaño. Y es la segunda economía del mundo. Uno no puede tener una cartera global de activos financieros, no puede estar fuera de un mercado tan relevante como China. Hay que aguantar su volatilidad, evidentemente, pero como el de todos los mercados. ¿Estáis más cerca de BlackRock que de Soros? Sí, sí, indudablemente, sí. Una última pregunta. ¿Se cerrará el año siendo más value o volveremos a tasas growth? ¿O volveremos a inversiones más? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que el value lo hizo muy bien desde que se anunció la vacuna el año pasado, noviembre, pues hasta marzo, abril, mayo, ¿no? Pero desde entonces parece que ha tenido otro nuevo parón. A largo plazo nosotros somos growth, ahí sí que no tenemos ninguna duda, ¿no? Y dentro del growth además más el quality, es decir, aquellas compañías que tienen alta rentabilidad sobre los fondos propios y sin apalancamiento. Si hay una recuperación cíclica... Es decir, súper tecnológicas. Tecnológicas, claramente, sí. Ahora, que el value de vez en cuando puede pegar buenos arreones, si se me permite la expresión, que el sector financiero, por ejemplo, que los bancos pueden, en esta parte final del año y al principio del próximo, tal vez con cierta liberación de dotaciones, dar cierta sorpresa positiva, bueno, pues para jugarlo tácticamente es el value. Para las posiciones a largo plazo y estructurales tiene que ser el growth, y para apuestas tácticas y jugar a reflation, trade y demás, el value. Pero es eso, son más apuestas tácticas, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales de Analistas Financieros Internacionales. Muchas gracias a ti. Buen día y buen negocio. Igualmente. Buena reentré. Muy bien, un placer haber estado presencial con vosotros. En todo este contexto también nos estamos metiendo en otras preocupaciones, como por ejemplo el repunte de la inflación, dato que conocíamos del 5,3% en agosto en Estados Unidos, y también la necesidad de que se inicie ya esa retirada de estímulos por parte de los bancos centrales europeos, ese ansiado tapering que por el momento se apunta de cara a diciembre. Con todos estos frentes abiertos que tenemos ahora sobre la mesa, pues es un placer saludar a Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, para al menos hacer un análisis, ¿no?, de qué es lo que ahora mismo está descontando el mercado. Marta, buenas tardes, muchas gracias, por fin en plató. Por fin ya en el plató, bueno, estamos retomando poco a poco ya la normalidad en medio de, bueno, ya hay quien dice, ¿no?, habla de la recta final de la pandemia. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar de recta final, pero mientras tanto sí que estamos intentando retomar un poquito la normalidad, y en este caso pues ya pudiendo retomar esa presencialidad tan ansiada, ¿no?, el contacto al final, el volvernos a mirarnos a los ojos y no a través de una pantalla. Pero bueno, en medio de este intento, ¿no?, de retomar la normalidad, ¿cuál es la normalidad que están intentando retomar los mercados? Ahora mismo estamos en un contexto en el que vemos repuntes de la inflación, tenemos dudas sobre hasta qué punto estamos hablando de una temporalidad de la inflación, atentos también a cada uno de los mensajes que nos van dejando los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, con ese trasfondo de la crisis sanitaria y de lo que puede repercutir o cuál puede ser el impacto de la variante Delta. Además, a lo largo de esta última semana ya nos apuntaban que, bueno, algo que ya sabíamos y que de hecho ya habíamos hablado de cómo el COVID-19 al final va a trasladarse como una gripe, por así decirlo, y vamos a tener que ir conviviendo con ella. En calidad de biólogo, Miguel Ángel, yo te voy a pedir también que nos hables de esto, pero ¿por dónde empezamos a tirar del hilo cuando hacemos un poco una fotografía general de cómo están los mercados? Vamos a empezar quizás por lo primero que has dicho, que es la inflación. La inflación, hay un dato que se nos olvida mirar siempre, que quizás es el que más va a determinar cómo de sustantiva o cómo de estable es la inflación. Y es, miremos el IPC subyacente. Aproximadamente la diferencia entre el IPC general y el IPC subyacente en Estados Unidos se mueve alrededor del 1. Bueno, pues entre el 0,7 y el 1,3 es aproximadamente el incremento que hay entre el IPC subyacente y el general. Y lo que más me está empezando a preocupar es que el IPC subyacente empieza a manifestar signos de estabilidad.
Eso es quizás lo que más nos debe de preocupar. Yo era de los que creía que obviamente cuando veníamos de un punto tan bajo y crecíamos tan rápido, obviamente tienes que tener una inflación muy alta. Pero cuando empiezas a ver que la subyacente, a pesar de todo, no se sostiene, empieza a ser preocupante. Porque podríamos decir que ese incremental que hay entre la subyacente y el general fuese más de un punto debido a las energías que han tenido un tirón tan elevado, pero no lo estamos viendo así. Por lo tanto, podemos encontrarnos con un punto de inflación general más alto del que nos gustaría. Eso, queramos que no, de alguna manera va a reflejar en los estímulos, en el famoso tapering que tanto hablamos. ¿Cuándo van a empezar a retirar los estímulos? El otro día veíamos una retirada, un lenguaje de Lagarde que yo lo definí como soy pobre y no me atrevo, saco la patita a ver cómo el mercado me lo recibe. No vaya a ser que tenga que retirarlo. Entonces digo que bueno, que esto es un reajuste, ¿no? Pero los americanos no se andan con estas tonterías y muy probablemente en octubre Powell ya hable de quizás febrero para empezar con un tapering de verdad, que no es una subida del tipo de interés. Y esto es muy importante porque eso sí que iba a haber afectado a las masas monetarias y muy probablemente también una subida de las inversiones en renta fija, en crédito, y por lo tanto un movimiento de masas que afectase de manera radical al equity. Yo de momento creo que nos queda todo este año para vivir en el equity tranquilos, y digo tranquilos porque va a haber muchísima volatilidad hasta final de año. El que no le guste la volatilidad, lo mejor que puede hacer es irse a su casa porque no se puede refugiar en la renta fija. Y mientras tanto lo que estamos viviendo clarísimamente es un repunte de los casos en Estados Unidos, porque son en Estados Unidos que están repuntando. Leía un artículo el otro día, el viernes, creo recordar, en Financial Times, donde el jefe científico de Pfizer decía que ellos se dedican a buscar soluciones para problemas que van a venir y que o se tomaban soluciones de manera inmediata o nos íbamos a encontrar con una ola brutal. Pero es coherente. Es que en Estados Unidos no llega ni al 57% de vacunación doblemente vacunada. Y ya se ha demostrado que con una dosis, y tampoco llegan a tanto, llegan al 63%, con una dosis es claramente insuficiente para protegerse. Entonces, a mí no me extrañaría que Estados Unidos sufra un problema. Esta mañana miraba cuál era el estado de las hospitalizaciones en los hospitales americanos y me llevaba una sorpresa. Si dividimos el mapa en 4 trozos, en la parte sureste, la que va desde Kentucky, Texas, al otro lado Florida, está con un gravísimo problema de hospitalización. Tienen un colapso por encima del 90%, Nueva York está por el 70%, Massachusetts está por el 75%. Así que esto de que ha dicho la OMS de que no es necesaria la tercera dosis, que como digo siempre, no es una tercera dosis, es una nueva vacuna que incluye la variante Delta y la variante Beta. La cosa se va a poner muy complicada. Por suerte Fauci ha dicho que empieza en el día 20 y que la OMS diga lo que quiera, no sé a ti, pero a mí es que cuando escucho hablar lo de la OMS me da, como dicen en España, muy mal yuyu. Y Miguel Ángel, una de las cuestiones que estabas abordando ahora era, bueno, que tapering no significa subida de tipos en ningún momento, que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y apuntabas a febrero. Te quería preguntar por un lado, ¿hasta qué punto el mercado ya empieza a descontar ese escenario? Por tanto, si llega ya esa retirada de estímulos tan ansiada en febrero, ¿podríamos ver algún tipo de reacción en las bolsas o gran parte de ese movimiento ya estaría descontado? Y por otro lado, una de las cosas que nos decía Christine Lagarde en su anterior, la semana pasada, en la última reunión del Banco Central Europeo, era que realmente el hecho de que hubiera un repunte de la inflación por encima del objetivo marcado por el Banco Central Europeo no les estaba preocupando. ¿Hasta qué punto nos creemos esas palabras? Yo creo que es que te las tienes que creer porque esto es como cuando voy a salir de fiesta solo tengo un local abierto. ¿Dónde voy a ir? Pues es que puedo decir lo que quiera. El crédito no puede estar más caro y
y no se va a abaratar hasta que los tipos suban, y eso no va a ocurrir ahora. El real estate pues es meterte en una jaula de grillos. Las materias primas, fundamentalmente el oro, yo no sé si alguien está dispuesto a comprarlo a esos precios, y el private equity son palabras mayores para inversores de demasiado riesgo. Es que no te queda otro sitio. Es decir, no es que ya el mercado lo descuente o no lo descuente, es que ante la abundancia de dinero gratis con la que han inundado los bancos centrales, y que lo tienes en tu poder, ¿dónde vas a ir sino al equity? Entonces me parece muy complicado. Vamos a vivir mucha volatilidad porque todos vemos los productos sobrevalorados. Entonces, si lo ves sobrevalorado, cuando ves cualquier indicio, no nosotros, pero sí muchos fondos, y fundamentalmente los quants, que atacan directamente de una manera colateral a los ETF, lo que hacen es que tiran el mercado para abajo, pero enseguida no hay donde invertir y vuelven a invertir y el mercado se recupera. Por eso vemos que ante una noticia extraña o mala, inmediatamente los mercados reculan con bajadas importantes, pero sin motivo aparente se vuelven a recuperar. Esto va a ocurrir de aquí a Navidades con toda seguridad de una manera abrupta, pero yo no creo que vayamos a ver ningún movimiento bajista sostenido que nos haga pensar que lo mejor es irnos a nuestra casa, porque no tenemos otro sitio donde ir. Y por poner ya el foco sí, en la crisis sanitaria, Miguel Ángel, fuera de cámara me comentabas, ¿no? Hay una empresa que ahora mismo pues, podría despuntar y que realmente no estamos poniendo el foco en ella. La empresa en concreto es una farmacéutica que se llama NRX Pharmaceuticals. En este caso, lo que ha anunciado son resultados positivos de uno de sus tratamientos, se llama Ciesami, y lo que pide es la autorización de emergencia ya por parte de la FDA para tratar el COVID en aquellos casos críticos. ¿Cuál es el tratamiento en el que está trabajando esta compañía en concreto? ¿Cuál es la repercusión que podría tener en medio de la crisis sanitaria que tenemos ahora? Y sobre todo, pues, ¿cuál puede ser el desenlace para esta compañía que pues, probablemente muchos ahora mismo en casa pues, les resulte de nuevas, ¿no? Es una compañía que no conocemos, de la que no hablamos muy a menudo. Lo más importante no es en sí la compañía, sino que haya una solución. Más me conoces hace mucho tiempo, sabes que yo no me dedico a opinar, sino a ver lo que hacen los demás y simplemente contarlo. Lo estudio porque es mi profesión. Esta enfermedad tiene 4 fases. Realmente las podríamos resumir en 2. La fase vírica y la fase inflamatoria. La fase vírica, mucha gente se recupera de ella. Perdonad la expresión, pero sale un PCR positivo y bueno, toses un poco, pero te terminas recuperando. El problema viene cuando a las personas hay que hospitalizarlas, cuando se presenta la famosa neumonía bilateral que mata a muchísima gente. Ahí tienes un cliente, y permítame la expresión de cliente, un paciente hospitalizado que hay que tratar, que te colapsa, lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, que te colapsa tus servicios sanitarios y que te impide realizar otro tipo de intervenciones habituales. A ese paciente es el que tratar. Un antivírico, que sería para la primera fase, estaría muy bien, pero no había gobierno que pagase eso, porque entonces a todo aquel que da PCR positivo y que estornuda, habría que ponérselo. Eso no hay quien lo pague. Por lo tanto, no vale para nada. De hecho, de los 463 medicamentos bajo estudio o autorización que tiene ahora mismo la FDA relativos al COVID, más de 130 son para esta segunda fase, la fase inflamatoria. Bien, pues ahora mismo tenemos 2 medicamentos, solo hay 2 y ninguno de ellos son antivirales en fase 3, pendientes de una autorización de emergencia por la parte de la FDA. Y curiosamente estos 2 son medicamentos relacionados con la fase inflamatoria. El que está más adelantado de los 2 es de una compañía pequeña que se llama NRDX, la otra es una compañía que se llama Wanda Pharmaceuticals, pero la importante a mi modo de ver es esta, que utiliza un medicamento que ya habían descubierto, un polipéptido vasoconstrictor intersticial, que lo que permite es una reducción radical de tanto el tiempo de hospitalización como de muertes. Cualquier persona puede entrar en la página web de ellos y son extremadamente claros. Eso me da a mí la sensación de que todo lo que están haciendo es verdad. Sin más, el otro día, el 3 de septiembre, a la FDA les pidió nueva información y el mismo día 3 lo estaban comunicando, el 4 diciendo que iban a comunicar la información a la FDA, ya han comunicado. Es decir, esto está muy próximo. ¿Por qué pueden tardar un poquito más la autorización de la FDA?
Pues porque no es una gran compañía como puede ser Pfizer, y entonces hay que verificar mucho. ¿En qué podría afectar? Clarísimamente, resolvería prácticamente el problema, y si no todo, lo encauzaría, porque no nos olvidemos, en Estados Unidos los hospitales al día de hoy están colapsados y solamente tienen a un 54% de su población vacunada. O atacas ese problema, porque si no les convenzo que se vacunen, la única manera que tengo es de atacarlo mediante de que no se me mueran, o que el tiempo que consuman de camas hospitalarias sea muchísimo mayor. Esta es una compañía que obviamente, como salga adelante, obviamente decir que no tengo acciones sería estúpido. Pues claro que tengo acciones, pero que nadie vea que yo soy un promotor de la compañía, ni muchísimo menos. Tengo acciones porque creo que es una oportunidad, porque me dedico a esto, ¿no? Pero es que solucionaría un gravísimo problema, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Deberá inmediatamente ser comprada o llegar a una sponsorización por parte de alguna grande, como le pasó a los de BioNTech con Pfizer, porque hay que fabricar esto en masa. Desde luego, y más allá de, bueno, de estas claves, ¿no? Del contexto de mercado que tenemos ahora, de la crisis sanitaria, de cómo esta compañía, por ejemplo, si sale adelante y todo va bien respecto a este tratamiento, podría suponer un catalizador, un revulsivo, un cambio muy importante en esta crisis. También me gustaría poner la mirada en otra cuestión de la que además estamos hablando mucho últimamente, pero que de alguna forma no sé hasta qué punto le estamos dando el peso necesario, que es lo que está ocurriendo con China y con las restricciones a sus tecnológicas. Lo vimos un poco el estallido después del debut bursátil de Didi, de la acción que tomó a posteriori China. Lo estamos viendo también ahora, por ejemplo, con Alipay. Estamos viendo de alguna forma cómo el gigante asiático, pues en vistas también al gobierno mantener su poder o su desarrollo nacional, como le llama el mandatario Xi Jinping, está intentando restar poder a las tecnológicas en un momento en el que, bueno, estamos viendo también por parte de las tecnológicas estadounidenses y por parte de Europa ese tira y afloja en cuestión fiscal, en cuestión regulatoria, pero sí que es cierto que nos llama mucho la atención cómo estos movimientos que está adoptando el gobierno chino, pues quizás hacen que el gigante asiático retroceda en esta carrera que mantiene con Silicon Valley, ¿no? Por decir, la competencia entre las tecnológicas chinas directamente con las tecnológicas estadounidenses. Y también en este contexto que quería preguntarte cómo lo estás viendo tú, cómo lo estás enfocando, ¿cómo te ha parecido este rifirrafe que hemos estado viendo entre George Soros y la crítica que hacía a BlackRock por la exposición que está teniendo en fondos de nueva creación en China? Bien. Tengo que decir que yo creía mucho en el mercado chino, que no en el gobierno chino. Ahora cuento lo que hemos hecho porque efectivamente teníamos acciones chinas y lo teníamos ya adelanto porque las hemos vendido. No soy capaz de entenderlo. Primero, no me creo nada de lo que dicen los chinos. Desgraciadamente, todo lo que ha ocurrido con el COVID a mí ha hecho que toda credibilidad del gobierno chino la pierda. No me creo nada. Bueno, ya en su día no me creía crecimiento del 12%. Yo, por motivos laborales, visito un par de veces al año el sur de China y no me creo muchas de las cosas que dicen. El motivo por el cual he decidido atacar frontalmente a sus tecnológicas no soy capaz de verlo y sobre todo no me creo el argumento que han dado. Me parece un argumento que va en contra de todo lo que han hecho siempre. Entonces, no sé por qué lo están haciendo, pero sí es cierto que las han masacrado. En nuestra cartera había tres acciones chinas: Alibaba, Huya y la tercera, disculpad, pero no me acuerdo la tercera cuál era, que me vendrá a la cabeza. Perdón, Tencent. Nos las hemos quitado las tres. Huya era una compañía de videojuegos un poco extraños porque son videojuegos donde la gente compra cosas, ve jugar a la gente y paga cosas por ello. ¿Por qué los ha atacado? No lo sé, pero como yo decía un día en el comité de inversiones, no somos capaces de averiguar lo que hacen estos señores, no lo entendemos, lo mejor es que no estemos, porque la posibilidad de ganar dinero contra perderlo está descompensada. Es decir, ¿cómo es posible que a un monstruo como Tencent se le ataque cuando Tencent particularmente puede, o Alibaba, que puede competir con Amazon? Primero lo hicieron con Ant, con la plataforma de pagos, lo hacen con todos y eso lo han arrastrado a todos. ¿Qué están haciendo? No soy capaz de entenderlo, no tengo la bola de cristal, pero lo primero que tengo que decirte es que yo no me creo lo que está publicando el gobierno chino. ¿Esto puede hacerle daño con respecto a las tecnológicas de Silicon Valley? Pues sin lugar a dudas, pero también tengo una cosa clara: si lo están haciendo es por un motivo.
porque mientras que me habéis escuchado decir 200.000 veces que Trump era un loco, que era el loco de la colina, me habéis escuchado decir que Xi era quizás el mejor gobernante que había tenido el país, China, en muchísimo tiempo, y muy probablemente de los mejores que hubiese ahora mismo en el planeta. Entonces, yo no soy capaz de interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando, pero no me creo. Y sí es cierto, nosotros hemos vendido nuestra posición en China. Por suerte, la hemos vendido con unos beneficios no solo en el año, sino desde que la compramos adecuada, y de momento, tengo que decir también, las he borrado de las listas que miro todos los días. Por lo tanto, ha salido de nuestro scope de compañías a perseguir. Y respecto a ese tira y afloja visto entre George Soros y BlackRock, entiendo que quizás por la dinámica que me estás indicando te crees más el mensaje de George Soros sobre las advertencias, ¿no?, respecto a invertir. Vamos a ver, el problema de las grandes gestoras, y BlackRock, la más grande del mundo, es que con tantísimo dinero como hay en el mercado, la única posibilidad que tienen ellos es crear fondos porque necesitan crearlos. Es decir, les llega dinero en masa de manera constante porque a los inversores no les cuesta ese dinero. Entonces, si ya se me han acabado todas las posibilidades de crear mercado en compañías porque no tengo más, lo siguiente que puedo hacer, pues crear cuantitativos o crear ETFs. Pero cuando mis clientes llegan y me dicen que no quieren ni un quant ni quieren un ETF, no, sino que quieren algo, pero ya no tengo sitio en los fondos porque están hasta arriba de inversión y no tengo mayor capacidad, pues me voy donde haya sitio. Y curiosamente, las acciones chinas son de los pocos sitios donde puedo ir, lo creo. Y que Soros diga lo que le dé la gana, yo me cobro las comisiones. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Hacíamos una recabación de todos los hechos y al final una de las conclusiones era esa. Al final cada uno está mirando por su lado y evidentemente cada uno con su mensaje, y mientras tanto los inversores intentando ver si esto va a tener algún impacto o no, que realmente al final, más allá del tira y afloja y este debate público, parece que pues cada uno va a seguir en su Que ningún inversor se equivoque. Una gestora como BlackRock solo gana dinero, nunca pierde. Porque si lo pierden los inversores. Por lo tanto, que no se equivoquen. Fondo que crea una inversora tan grande como ellos, nunca pierde. Muchas gracias por este repaso de los mercados, por este análisis, Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, con la mirada puesta en esa compañía, en NRX Pharmaceuticals, y muy pendientes, ¿no?, de lo que ocurra finalmente con ese tratamiento esperado. Más que por la bolsa, pensemos por la salud. Ojalá salga. Tenemos con nosotros a Fernando Ariza, el director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que es interesante para los inversores también conocer cuál es vuestro modelo. Si nos puedes dar alguna pincelada de cómo se ha construido a lo largo de los años ese modelo de la mutualidad de los abogados, de la mutualidad de la abogacía, y cuáles son sus características, y luego entramos ya en el sistema de pensiones. Vale, muy bien. Bueno, el modelo de la mutualidad de la abogacía es un modelo relativamente sencillo, ¿no? Es verdad que es una institución privada, pero también que no tiene ánimo de lucro y se dirige a los abogados, ¿no?, tanto a los abogados como a sus familias, para darles ¿qué? Protección en forma de ahorro, en forma de riesgo, etcétera. Es lo que es la protección a ellos y a sus familias, ¿no? Bueno, podemos decir que además que es un modelo de negocio que es un modelo de éxito, ¿no? Porque fijaos la rentabilidad, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no?, que estamos dando de en torno al 3%, ¿no? Y un histórico de media de en torno al 5% desde el año 2005, ¿no? Todo ello con una solvencia también de más de 2 veces lo que nos requiere el regulador, con lo cual es un modelo que económicamente se sostiene por sí solo y con unos volúmenes que hemos alcanzado que son realmente espectaculares, que es lo que también nos da esa potencia, ¿no? Luego, claro, luego están, si quieres comentamos, los grandes misterios que muchos ciudadanos, muchos abogados se dirigen a nosotros, cómo podéis dar esa rentabilidad en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos abogados y cuánto dinero gestiona ahora mismo la mutualidad? Sí, pues abogados son ahora 210.000 abogados, ¿vale? Es verdad que damos previsión a la abogacía, no solo a la abogacía que nos elige como alternativa al RETA, sino abogacía de forma complementaria y voluntaria que decide traer sus además ahorros. Del RETA. Por supuesto que sí. De hecho, la mitad de nuestro volumen de negocio ya es esa parte complementaria, ¿no? Y movemos cerca de 11.000 millones de euros de activo y de ahorro gestionado 9.000 millones de euros. Una barbaridad, con unos crecimientos además
históricos de casi 2 dígitos, ¿no? Es un modelo de negocio, por eso te digo muchas veces, es verdad que queda un poco regular, ¿no? Decirlo por mi parte, pero es un modelo de éxito. Cuanta más rentabilidad, mejor. Es un modelo de rentabilidad, crecimiento sostenido, con una facturación de primas de en torno a 700 millones de euros anuales, y esos 9.000 millones de euros que nos colocan, es verdad que somos muy discretitos, porque nos dirigimos solo a un colectivo muy específico de la abogacía, pero nos colocan como la 6ª compañía de seguros de vida de España, solo superados por la banca aseguradora, con lo cual es un modelo Hablabas potente. de que os preguntaba la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sí, esto es la fórmula de la Coca-Cola. La puedo explicar, y además, una de las grandes banderas de la mutualidad de abogacía es la transparencia. Porque es verdad que la gente quiere rentabilidad por sus ahorros, quiere que esos ahorros estén en un sitio seguro, un sitio solvente, pero también lo que quieren es transparencia hacia sus ahorros y que la información sea transparente. Entonces, nosotros sí que están en la web publicadas una memoria que es de las más extensas de las que yo he visto en el mercado financiero y asegurador. Tenéis todo el detalle de todas las inversiones y todos los movimientos que se hacen. Tenemos también un informe sobre la situación financiera y solvencia también con todo este tipo de detalles, ¿no? Pero al fin y al cabo es tan sencillo la fórmula como que nosotros jugamos al ahorro fundamentados en la renta fija, esa es nuestra razón de ser. Renta fija porque tiene rendimientos recurrentes, ¿no? Es verdad que diversificamos algo, apenas un 10% en renta variable e inmuebles, ¿no? Entonces dices, bueno, pues que es lo mismo que el resto de compañías aseguradoras que trabajan el ahorro, ¿no? Sí, pero con 2 diferencias. Una, que nosotros vamos a largo plazo, porque la mutualidad de abogacía tiene que dar prestaciones y pensiones ahora, pero también dentro de 40 años, a los asegurados que ahora tienen 25 años, ¿verdad? Entonces vamos a largo plazo. Los rendimientos que conseguimos a largo plazo son también, por tanto, mayores, porque esos grandes volúmenes de ahorro gestionado también nos dan oportunidades de acceder a mercados que de otra forma no podríamos acceder con los volúmenes más bajos. Eso también nos da un rendimiento y un plus adicional. Y lo más importante, porque nosotros, entre comillas, trabajamos un sistema casi de reparto de la rentabilidad. Es decir, el dinero que tenemos ahora, el que entra, vamos a los mercados financieros, igual que todo el mundo lo invertimos. En el largo plazo sí que no conseguimos grandes rentabilidades ahora, pero es que ese dinero que entra lo compartimos con la cartera ya existente, con esos rendimientos, esas inversiones en renta fija o deuda española que comprábamos en los años 2012, 2013, 2014 al 6-7%. Al final, el promedio de todo ese rendimiento nos da este 3% actual. Como las inversiones a largo plazo, pues ese rendimiento esperamos que llegue, que dure muchos años, ¿no? Y eso es lo que repartimos, el rendimiento. Es decir, nosotros decimos coloquialmente, lo que repartimos es la leche que da la vaca, no repartimos más, no vamos a valor liquidativo como otros instrumentos de previsión. Eso es un complemento para muchos de la pensión, de pensiones que pues en la web de la Seguridad Social, por ejemplo, se puede hacer un cálculo ya para alguien que tenga 30 años, o 40 o 50, se puede ver perfectamente ya cuál es la previsión más o menos de cómo será su pensión, cada vez más decreciente. Exacto. Ahí hay una reforma en camino, lo comentaba yo al principio, ahora mismo hay un esbozo sin cambios prácticamente a 2 años vista, luego sí se va a intentar hacer un cambio mayor, una concreción de un pacto de Toledo que pueda rehacer las bases. Este es vuestro negocio de las pensiones y sabéis perfectamente, quizá mejor que gran parte de economistas y poder público, Sí. qué piedras, qué piedrecitas, qué piececitas hay que tocar para que mejore el sistema. Sí. ¿Qué piececitas se pueden tocar para cambiar a mejor y no a peor el sistema de las pensiones? ¿Y qué retos veis vosotros desde la mutualidad que habría que afrontar ya? Muy bien. Realmente yo no soy tan negativo. Fíjese. Realmente creo que hemos alcanzado algo muy importante, que es un pacto, un acuerdo. El Pacto de Toledo ha sido un acuerdo después de muchos años, ¿verdad?, de distanciamiento político y social, ¿no? Por tanto, creo que no es un tema menor. Eso ha dado lugar a que los agentes sociales se reúnan y lleguen a acuerdos. Nos guste más o menos estos acuerdos, hay acuerdos. Es una buena base de partida, ¿no? Pero es verdad que si bien este momento puede ser importante de cara a la reforma del sistema, que no está siendo todavía estructural, pero confío en que algún momento llegue a serlo, realmente puede pasar de importante a un momento crucial y casi histórico si tenemos en cuenta 3 variables. Estas variables son, primero, tenemos sí o sí que crear un sistema que autoequilibre el sistema, ¿vale? Un sistema que corrija los movimientos y los cambios sociales, económicos y, por supuesto, demográficos. Ahora mismo va a salir también a la mesa de negociación de los agentes sociales el factor que equilibra el vínculo de la jubilación, ¿vale?, de la edad de jubilación con la esperanza de vida, ¿vale?
ese factor de equilibrio intergeneracional, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver en qué queda. Es clave ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, ¿no? Con las particularidades que haya, en función de la edad biológica, en función de las profesiones, etcétera, pero es clave, porque cada vez vivimos más. Y eso es una realidad. En la medida en que cada vez vivimos más, no nos engañemos, o trabajamos más tiempo, o cobramos menos pensión, o ahorramos más. O cotizan más por nosotros. O cotizan más, evidentemente. No hay fórmulas mágicas. Por tanto, eso es una de las grandes reformas que requiere el sistema. Y, por supuesto, también el fomento de la previsión social complementaria, ya sea de empleo, que eso puede ser uno de los grandes éxitos, una de las grandes banderas de la legislatura, si se hace bien y se aterriza bien, por supuesto. Y, por supuesto, la previsión complementaria individual también es importante el fomentarla. ¿Ir a un sistema austriaco de mochila puede ser un problema ahora mismo? Bueno, es difícil que ese sistema se pueda implementar en España, pero efectivamente, mira, yo lo que atiendo es a los organismos, porque aquí todos tenemos una opinión acerca de las pensiones, ¿no? Pero yo me voy a los organismos y las instituciones competentes. Y hay información del Instituto de Actuarios Españoles, información del Banco de España, información reciente, además de la OCDE, que nos recomienda que el 100% de la primera pensión respecto al último salario debe ser la mitad que venga del sistema público. La mitad ahora mismo en España es el 80% y en los autónomos solo el 30%, ¿vale? Y la otra mitad del sistema complementario. Esto nos dicen los organismos competentes. Y de ese 50% complementario nos recomienda que el 30% sean planes de empleo y el 20% que sea ahorro individual. Con lo cual sigamos esas recomendaciones, porque el sistema, si no, va a tener dificultades también de sostenibilidad. Es importante la suficiencia de las pensiones. Yo no niego, no llego a discutir el fondo de vincularlo al IPC. Claro, tienen que ser unas pensiones dignas, pero entonces también hay que revisar el sistema y si eso no es sostenible. Y por supuesto si es equitativo, que la pensión se adecue a la aportación. Y esto no está sucediendo a día de hoy. Estáis en la mesa de debate, ¿no? Estamos en la mesa de debate a través de la patronal. A través de la patronal, a través de la Confederación de Mutualidades de Previsión Social. Así es. Pues a ver qué tal, si hay suerte con esa negociación y Vamos si a ver. hay una reforma que sea en positivo. Gracias, Fernando Ariza, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía. Muy bien. Buen día y buen negocio con esas pensiones de los mutualistas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Está con nosotros Carlos Franco, director comercial de Dunas Capital. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si puede escucharnos. Buenos días, Carlos. Ahora sí me escucháis, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Queríamos hablar de un fondo que está llamando mucho la atención entre los inversores, sobre todo en este momento actual, el Dunas Valor Cauto. A su juicio de Dunas, ¿es un momento ahora destacado, importante, necesario para tener fondos flexibles, Carlos? Yo creo que sí, porque la verdad es que vivimos un momento de cierta incertidumbre y que se va acrecentando con los días, ¿no? Estamos con la parte de los estímulos de los bancos centrales, la conveniencia o no de invertir seguir invirtiendo en renta variable en Estados Unidos, qué va a pasar con la renta fija. En fin, yo creo que tenemos una serie de frentes con cierta incertidumbre y esto se hace todavía más necesario porque si te das cuenta, el fondo al que haces mención y el que es el que nosotros acabamos de sacar, pues lógicamente es todo menos rígido, con lo cual es un momento en el cual necesitamos muchísima flexibilidad. Flexibilidad en la gestión, flexibilidad en en la multiestrategia que tiene el fondo y el ser multiactivo, lógicamente. Dunas Valor Cauto, comentaba, ha lanzado este fondo. ¿Cuál es el elemento diferencial? Y sobre todo si nos puedes hablar un poco de cómo se presenta al mercado este Dunas Valor Cauto. Sí, bueno, nosotros, como bien sabéis, en toda nuestra gama de Dunas Valor, pues por así decirlo, y dentro de la demanda que teníamos por parte de muchos clientes, tanto en el tramo institucional como en el retail, nos faltaba un escalón. Este fondo viene a completar lo que sería un escalón más por encima del prudente, que como bien sabes, pues es un fondo que está teniendo enorme éxito y está siendo muy demandado, porque luego ya viene el equilibrio y luego ya viene el flexible. Ya sabes que nosotros gestionamos desde el riesgo a la rentabilidad, por así decirlo. Y en cualquier caso, este Dunas Valor Cauto, como elemento diferenciador, simple y llanamente es un escaloncito más, aunque el picante es muy suave, pero es un escaloncito más dentro de nuestra gama a partir del prudente. Date cuenta que tiene una rentabilidad objetivo de Euribor más 100, con lo cual, pues, y una volatilidad objetivo del 2, nos salen unos ratios de SAR muy buenos y en cualquier caso pues es un fondo para gente muy conservadora también. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué tiene en cartera este
Dunas Valor Bueno, Cauto. Un poquito por masas, porque yo creo que con la gente se hará una idea. Vuelvo a repetir, con esta capacidad que tenemos de multiactivo y multiestrategia, pues destacar que aproximadamente el 50% de la cartera está en cash y pagarés y bonos con un plazo inferior de vencimiento inferior a 6 meses. Por lo cual la rotación permanente en esta parte de la cartera es muy importante y es el núcleo central del fondo. Luego bonos superiores a 6 meses high yield, pues aproximadamente tienen un 28-30%. Y por destacar otra masa, los bonos mayores a 6 meses investment grade, pues estábamos aproximadamente hablando del 10-30. También es verdad que nosotros tenemos una posición corta en equity entre lo que tenemos en contado y la parte de derivados, que es más o menos de un menos 3,10. Esto lo hacemos básicamente y fundamentalmente para cubrir el riesgo de crédito. Es una especie de airbag, por así decirlo, que nosotros ponemos para la parte de inversión en crédito. ¿Cuál es la duración media de la cartera de deuda? Está ahora mismo en 0,5 años, más o menos. ¿Y podría tener el fondo también exposición a emergentes? Naturalmente que sí, en esa flexibilidad sí que lo tenemos, pero lógicamente estamos ahora estudiando una parte muy importante, tanto en renta fija como renta variable, en nombres que puedan ser convenientes, desde el punto de vista de riesgo, volatilidad que ejerza sobre la cartera, etc. Tiene muy poquito tiempo el fondo. ¿Cómo está yendo la demanda? ¿Está funcionando bien? ¿Está trayendo bien? Sí, como bien dices, los casi 2 meses que tiene el fondo ya pasamos de 25 millones, unas expectativas y unas promesas de entrada y de acumulación de clientes y patrimonio bastante considerable. Por lo cual no es de extrañar que el fondo acabe muy por encima a 31 del 12, si no doblar o triplicar la cantidad que tiene en la actualidad. ¿Misiones, clases que nos preguntan siempre los inversores? Bueno, esto sí, tenemos la clase limpia con una comisión de gestión del 0,4 y la parte retail que es el 0,8. Con el nombre de Cauto entiendo que irá destinado a cualquier tipo de inversor, ¿no? Claro, efectivamente, Cauto hace muy buena relación al inversor que va dirigido, pero lógicamente, como te comentaba antes, es un inversor conservador. La parte de las carteras que buscan liquidez y invertir esa liquidez y darle cierta salida. Y como te decía antes, además, este es un fondo que normalmente te va a dar entre 50 y 100 puntos más que el prudente en términos netos, y también en la parte conservadora de fondos, de SICAPs, etcétera, ¿no? ¿Qué objetivos os marcáis de rentabilidad? Pues la verdad, ahora mismo el fondo presenta un 2,33 en el year to date, pero este fondo lo normal es que esté entre el 1 y el 2,5%. Muchísimas gracias, Carlos Franco. Dunas Valor Cauto es el nombre del fondo, el director comercial de Dunas Capital. Buen día y buen negocio.